Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a hacer un juego que va a consistir en adivinar un número. Haremos que Excel se piense un número al azar, y después intentaremos adivinarlo a base de intentos. También contaremos el número de intentos que hemos necesitado para adivinarlo. Controlaremos el tiempo empleado, y después permitiremos que Excel nos muestre pistas sencillas o detalladas para ayudarnos a adivinar el número. Este ejercicio nos va a servir para repasar muchos de los conceptos que hemos aprendido durante este curso. Lo primero de todo, voy a diseñar la hoja. Comienzo a escribir los encabezados. En esta columna mostraremos una secuencia de números con los intentos. A continuación, otra columna para mostrar los números que vayamos pensando. Y después, otra columna para que Excel nos facilite pistas. A esta columna le cambio el ancho, y le aplico 45. A la derecha, voy a mostrar el valor mínimo de los números que se tiene que pensar Excel. El valor máximo. Y después, el tipo de pista que Excel nos va a facilitar. Para el valor mínimo, escribo un 1. Y para el valor máximo, escribo 1000. Voy a mostrar el separador de miles. Y en la pista, voy a insertar una validación de datos. Selecciono la ficha Datos, y hago clic en Validación de datos. En Permitir, selecciono una lista. Voy a añadir 3 niveles de pistas. El primer nivel será sin pistas. El segundo serán pistas sencillas. Y el tercero serán pistas detalladas. Pulso Aceptar. Ya tenemos la lista con la validación de datos. Primeramente, selecciono sin pistas. Ahora, voy a aplicar colores. Para ello, utilizaré los estilos de celda. Voy a utilizar el énfasis 5. Aquí también. Y aquí, un 20% de ese color. A continuación, aplico bordes. Aquí también. Ahora que tenemos la hoja diseñada, pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Voy a ajustar el ancho de las columnas para que se pueda ver la hoja completa. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Declaro un procedimiento que se va a llamar Nuevo. Este procedimiento servirá para comenzar un juego nuevo. Para ejecutar este procedimiento, utilizaremos un botón. Selecciono la ficha Programador. En los controles de formulario, selecciono Botón. Hago clic, y arrastro el ratón para dibujarlo. En este momento, tenemos que indicar la macro que se va a ejecutar cuando hagamos clic en este botón. Selecciono Nuevo, y pulso Aceptar. Cambio el texto del botón. Voy a comenzar a declarar variables públicas, porque las vamos a utilizar en este procedimiento, y también las vamos a utilizar en un evento de la hoja 1, con lo cual, estas variables tienen que ser públicas para que sean visibles tanto en los módulos como en las hojas. Entonces, las declaro en la parte superior, es decir, en la zona de declaraciones. Una variable de tipo entero, para almacenar el número más bajo de los que vayamos pensando. Otra variable de tipo entero, para almacenar el número más alto de los que vayamos pensando. Otra variable también de tipo entero, para almacenar un número al azar que Excel se va a pensar. Y por último, otra variable de tipo fecha, para almacenar la hora en la que comenzamos el juego. Cuando pulsemos este botón, se ejecutará el procedimiento nuevo. Lo primero que vamos a hacer es almacenar la hora en la que comenzamos el juego. Para ello, a la variable hora inicio le asigno el valor de time, que devuelve la hora actual. A la variable mínimo, le asignamos el valor de la celda F1. A la variable máximo, le asignamos el valor de la celda F2. Ahora vamos a hacer que Excel se piense un número al azar, entre el valor mínimo y el valor máximo.
Para ello utilizaré la función aleatorio entre de las funciones de hoja de cálculo. Esta función necesita dos argumentos: el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo se encuentra en la variable mínimo y el valor máximo se encuentra en la variable máximo. Cierro el paréntesis. Cuando comencemos un nuevo juego, tenemos que borrar los datos del juego anterior. Es decir, tenemos que borrar la información que se encuentra en este rango de celdas. Escribo la instrucción y luego la explico. La primera celda del rango será la A2. La última columna del rango será la C. Ahora, añadimos el número total de filas que tiene la hoja, que nos lo proporciona la propiedad contar del objeto filas. Después, borramos el contenido de ese rango de celdas. A continuación, seleccionamos la celda B2, que es la celda en la que vamos a comenzar a escribir los números. A las dos primeras columnas, les aplico alineación horizontal centrada. Para terminar con este procedimiento, vamos a hacer una pequeña trampa, y vamos a mostrar en la columna G, el valor mínimo, el valor máximo, y el número al azar que se ha pensado Excel. Una vez que terminemos todo el ejercicio, borraremos el contenido de estas celdas. A la celda G1, le asigno el valor de la variable mínimo. A la celda G2, le asigno el valor de la variable máximo. Y a la celda G3, le asigno el valor de la variable aleatorio. Ya hemos terminado el procedimiento. El resto del código lo tenemos que escribir en un evento de la hoja 1. Concretamente el evento cambiar, que se produce cuando modificamos el valor de una celda. Es decir, cada vez que escribamos un número en la columna B, se ejecutará el resto del proceso del juego. Hago doble clic en la hoja 1. En el desplegable de arriba, selecciono hoja de trabajo. En este momento, se ha creado el procedimiento asociado al evento cambio de selección, que se produce cuando seleccionamos otra celda. Pero el evento que necesitamos es el evento cambiar, que se produce cuando modificamos el valor de una celda. Así que hago clic en este desplegable y selecciono cambiar. Borro el otro procedimiento porque no lo vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es averiguar el número de columna de la celda que se ha modificado. Este evento recibe un argumento, que es la referencia de la celda que se ha modificado. Y este argumento tiene una propiedad, que es el número de columna de la celda indicada. Vamos a comprobar la columna. Si la columna de la celda activa es distinto de 2, salimos del procedimiento. Cierro la estructura de decisión. Ahora, comprobamos el valor de la variable aleatorio. Si el valor de la variable aleatorio es 0, significa que no hemos pulsado en el botón Nuevo Juego. Recordad que esta variable la hemos declarado pública a nivel de proyecto, y al ser de tipo entero, Excel le asigna automáticamente el valor 0. Y el valor de la variable aleatorio tiene que ser un número entre el 1 y el 1000, es decir, entre los valores que hemos puesto en las celdas F1 y F2. Con lo cual, en el caso de que el valor de la variable sea 0, mostraremos un mensaje. Si el valor de la variable aleatorio es 0, entonces, mostramos un mensaje con el texto, pulsa el botón Nuevo Juego. También voy a mostrar el icono de información, y como título voy a escribir, atención. Y salimos del procedimiento sin hacer nada. Cierro la estructura de decisión. Vamos a probarlo. Si modificamos la celda de una columna que no sea la segunda, no tiene que ocurrir nada. Voy a modificar una celda. No ocurre nada, porque estamos comprobando si el número de columna es distinto de 2. Como la columna es la 3, salimos del procedimiento. Ahora, voy a escribir un número en la celda B2. Como veis, Excel nos dice que pulsemos el botón Nuevo Juego. Y al pulsarlo,
se asignará un número al azar a la variable aleatorio. Vuelvo al módulo 1 y pulso el botón Nuevo juego. En este momento, hemos almacenado el valor de la celda F1 en la variable mínimo. También hemos almacenado el valor de la celda F2 en la variable máximo. Hemos generado un número al azar entre el valor mínimo y el valor máximo. Y ese valor lo hemos almacenado en la variable aleatorio. A continuación, hemos borrado las celdas desde la fila 2 hasta la última fila de la hoja. Hemos seleccionado la celda B2. Hemos aplicado alineación horizontal a las dos primeras columnas. Y en las celdas G1 a G3, hemos mostrado el valor mínimo, el valor máximo y el número al azar. A estos números, les aplico un color gris para que se vean menos. Volvemos al evento de la hoja 1. Una vez que hayamos escrito el número en la columna B, y hayamos comprobado que la columna es distinta de 2, y también que la variable aleatorio es distinta de 0, vamos a mostrar el número de intento, que inicialmente será el 1. Escribo la instrucción y luego la explico. Esta instrucción hace lo siguiente. A la celda que se encuentra una columna a la izquierda de la celda modificada, le asignamos el número de fila y le restamos 1. Como en este caso la fila es la 2, al restarle 1, obtenemos el número 1, que corresponde al primer intento. En la fila 3, obtendremos el segundo intento, y así sucesivamente hasta adivinar el número. Pulso en Nuevo juego. Como veis, Excel se ha pensado el número 294. Para intentar adivinarlo, escribo el 500. Después de modificar esta celda, se muestra el número de intento. Si continúo escribiendo números, aumenta el número de intentos. Ahora, vamos a actualizar las variables mínimo y máximo. Esas variables tienen el valor que les hemos asignado al principio del juego. Pero en este momento, el valor mínimo que he escrito ha sido 400. Y el valor máximo ha sido 750. Así que vamos a actualizar estas variables. Si el valor de la celda modificada es mayor que mínimo, y además, el valor de la celda modificada es menor que el número aleatorio, entonces, a la variable mínimo, le asignamos el valor de la celda modificada. Cierro la estructura de decisión. Lo que estamos comprobando es que el valor de la celda modificada es mayor que el valor mínimo y menor que el número al azar. Así que vamos a hacer lo mismo, pero con el valor máximo. Si el valor de la celda modificada es menor que máximo, y además, el valor de la celda modificada es mayor que el número aleatorio, entonces, a la variable máximo le asignamos el valor de la celda modificada. Cierro la estructura de decisión. Para mostrar el valor de estas variables en la hoja de cálculo, voy a copiar sus líneas de código y las voy a pegar dentro del evento cambiar. Con lo cual, actualizaremos el valor de las celdas G1 y G2 con los valores de las variables mínimo y máximo. Vamos a probarlo. Pulso en Nuevo juego. Escribo 400. Como podéis ver, ya se ha actualizado la celda G1, es decir, el valor de la variable mínimo. Ahora, escribo 900. Ya podemos ver que el rango de números está comprendido entre 400 y 900. Sigo escribiendo números. Ahora, vamos a comprobar si hay algún número repetido, porque lógicamente, no tiene sentido repetir un número en este juego. Pero en el caso de que eso ocurra, mostraremos un mensaje. Vamos a comprobarlo. Declaro una variable de tipo entero llamada x. Lo que pretendo es recorrer las celdas desde la B2 hasta la última fila con datos. Esta instrucción hace lo siguiente. Iniciamos un bucle que comenzará en la fila 2. Y este bucle se repetirá hasta encontrar la última celda en dirección hacia abajo. Después,
Le restamos 1 a la fila, porque estamos comprobando si el último número introducido está repetido en la lista de números. Así que vamos a hacer la comprobación. Si el valor de la celda modificada es igual al valor de la celda que estemos comprobando cada momento, entonces, en la columna C, que es en la que se van a mostrar las pistas, vamos a mostrar el mensaje, has repetido el número. Es decir, una columna a la derecha de la celda que acabamos de modificar, mostramos este mensaje. Vamos a cambiarle también el color. Por ejemplo, vamos a aplicarle el estilo incorrecto. Los estilos se encuentran en la ficha Inicio, en el grupo Estilos, Estilos de celda. Aquí se muestran todos los estilos, así que selecciono el estilo incorrecto. Como acabamos de cometer un error porque hemos repetido un número, salimos del procedimiento sin hacer nada más. Cierro la estructura de decisión y cierro el bucle. Comienzo un nuevo juego. Escribo el número 100. Ahora 500, 700, 600, y vuelvo a repetir el número 500. Como veis, hemos detectado que el número se ha repetido, y desde la celda que se encuentra a la izquierda de la celda modificada, hasta la celda que se encuentra a la derecha de esa misma celda, hemos mostrado el mensaje de advertencia, y hemos aplicado el estilo incorrecto. Continuamos con las pistas. Al principio del ejercicio, en la celda F3, hemos insertado una validación de datos con 3 niveles de pistas. El primero, sin pistas. El segundo, pistas sencillas. Y el tercero, pistas detalladas. Entonces, dependiendo del nivel seleccionado, mostraremos diferentes mensajes. En el caso de haber seleccionado sin pistas, en la columna C mostraremos la frase, piensa otro número. Hacemos la comprobación. Si el valor de la celda F3 es igual a sin pistas, entonces, en la celda que se encuentra a la derecha de la celda modificada, mostraremos el texto, piensa otro número. Por lo tanto, no tendremos ninguna pista. Cierro la estructura de decisión. Comenzamos de nuevo. Escribo el número 25, y como veis, no se muestra ninguna pista. Como no hemos acertado el número, tenemos que pensar otro. Vamos ahora con el segundo tipo de pista, es decir, pistas sencillas. En este caso, la pista nos indicará si el número introducido es mayor o menor que el número aleatorio. O lo que es lo mismo, según el número que hayamos escrito, la pista nos dirá que pensemos en un número mayor o en un número menor. Vamos a hacer la comprobación. Si el valor de la celda F3 es igual a sencillas, entonces, comparamos el valor introducido con el valor de la variable aleatorio. Si el valor introducido es menor que aleatorio, entonces, la pista nos dirá, piensa un número mayor. Y en caso contrario, la pista nos dirá, piensa un número menor. Cierro la estructura de decisión. Y cierro la estructura de decisión anterior. Esta estructura de decisión hace lo siguiente. Comprobamos si las pistas son sencillas. Si es cierto, comparamos el valor introducido con la variable aleatorio. Si el número es inferior, la pista nos dirá que pensemos en un número mayor. Pero en el caso de haber introducido un número superior, la pista nos dirá que pensemos en un número menor. Vamos a probarlo. Pulso en Nuevo juego. En este caso, el número al azar es el 863. Voy a escribir el número 200. Con lo cual, la pista nos dice que pensemos un número mayor. Escribo 400, y la pista nos vuelve a decir que pensemos un número mayor.
Si escribo 900, la pista nos dice que pensemos un número menor. Ahora escribo 850. Y así, un número tras otro. Solamente nos queda el tercer tipo de pistas, que serán las detalladas. Vamos a hacer la comprobación. Si el valor de la celda F3 es igual a detalladas, entonces, obtendremos todavía más información. Escribimos este texto, y a continuación concatenamos el valor de la variable mínimo. Continúo con la frase, y concatenamos el valor de la variable máximo. Cierro la estructura de decisión. De este modo, no tendremos que memorizar el número más bajo y el número más alto, porque la pista nos lo va a decir constantemente. Vamos a comenzar de nuevo. En este caso, el número es el 483, así que voy a comenzar por el 100. La pista me dice que piense un número entre el 100 y el 1000, porque 100 es el número más bajo de los que hemos introducido hasta ahora. Escribo 900, y la pista me dice que piense un número entre el 100 y el 900. Como veis, ahora es mucho más cómodo pensar los números. Escribo el número 200. Ahora el 800. Y así sucesivamente, iremos acotando el rango de números hasta acertarlo. Solamente nos queda comprobar si hemos adivinado el número. Y eso lo vamos a hacer antes de comprobar las pistas. Si el valor introducido es igual al valor de la variable aleatorio, entonces, mostraremos un mensaje para informar que el número ha sido adivinado, y mostraremos también el tiempo transcurrido. En la celda de la derecha, escribo este texto, y a continuación, ponemos la diferencia entre la hora actual y el valor de la variable hora de inicio, que lo establecemos al principio del juego, es decir, cuando pulsamos el botón de nuevo juego. Y para darle formato, utilizaré la función formato. El formato será 2 dígitos para las horas, 2 dígitos para los minutos, y 2 dígitos para los segundos. Con lo cual, mostraremos este mensaje, a la hora actual le restaremos la hora de inicio para obtener el tiempo transcurrido, y le aplicamos el formato de hora. A esta fila le voy a cambiar el color. Por ejemplo, el estilo bueno, que tiene un tono verde. Voy a mostraros el color para que lo podáis ver. En este momento el juego ha terminado, porque hemos adivinado el número, con lo cual, a la variable aleatorio, le vamos a asignar de nuevo el valor 0. Y salimos del procedimiento, porque ya no es necesario comprobar el tipo de pista, ya que ha terminado el juego. Cierro la estructura de decisión. Vamos a probarlo. Pulso en nuevo juego. Si escribo 100, la pista me dice que el número está entre el 100 y el 1000. Si escribo 900, la pista me dice que el número está entre el 100 y el 900. Escribo 200. Ahora escribo 800. Voy a repetir el 900, con lo cual, el juego nos avisa que hemos repetido un número, y se aplica el estilo incorrecto a la fila. Sigo escribiendo números. Por último, voy a acertar el número, así que escribo 564. Como veis, se muestra el mensaje de que hemos acertado el número, que lo hemos conseguido en 8 intentos, y que el tiempo utilizado ha sido de 50 segundos. Si continúo introduciendo números, el juego nos dice que pulsemos el botón de nuevo juego, porque el valor de la variable aleatorio es 0. Recordad que al principio del procedimiento, comprobamos el valor de esta variable. Y si el valor es 0, se muestra este mensaje y salimos del procedimiento. Con lo cual, no podemos seguir introduciendo números, y tenemos que pulsar en nuevo juego. Ahora que el ejercicio está totalmente terminado, ya no mostraremos el número menor, ni el número mayor, ni el número aleatorio. Así que voy a eliminar las líneas que muestran los valores. Y en el módulo, también las elimino. Borro también estas celdas. Y ahora jugamos sin hacer trampas.
Comienzo a jugar sin pistas, con lo cual, va a ser más complicado adivinar el número. Escribo el 100, y tengo que pensar otro número. Así podría necesitar muchos intentos. Vamos a elegir el siguiente nivel de pistas, que es sencillas. Voy a maximizar Excel, porque ya no necesitamos ver el código. Comenzamos un juego nuevo. Para adivinar un número, podemos utilizar una técnica, que consiste en comenzar en el número que se encuentra en la mitad del valor mínimo y el valor máximo. En este momento, deberíamos comenzar por el 500. Como el número es menor, significa que se encuentra entre el 1 y el 500. Así que el número que voy a escribir es el 250. Como el número es mayor, escribo el 325. Como el número sigue siendo mayor, escribo el 400. Ahora, voy a repetir el 250. Como el valor mínimo es el 400, y el valor máximo es el 500, introduzco el número que se encuentra en medio, que es el 450. Como el número es menor, escribo el 425. Voy a seguir introduciendo números. Ya lo hemos encontrado. Lo hemos intentado 13 veces, y nos ha costado 2 minutos y 17 segundos. En este caso nos ha costado un poco más, porque hemos tenido que estar controlando constantemente el valor mínimo y el valor máximo, para calcular el número intermedio. Ahora, vamos a utilizar las pistas detalladas, y así será más fácil adivinarlo. Pulso Nuevo juego. Comenzamos con el número 500. Como el número se encuentra entre el 500 y el 1000, escribo el número intermedio, que es el 750. Voy a seguir introduciendo números intermedios. Como veis, ahora es mucho más cómodo. Repito el 750, para que se muestre la advertencia. Sigo introduciendo números. Ya lo hemos acertado, y nos ha costado 10 intentos y 45 segundos. Y si ahora intento seguir jugando, no voy a poder, porque el valor de la variable aleatorio es 0, y tengo que pulsar en el botón Nuevo juego. Espero sinceramente que os haya gustado el juego. Yo creo que ha sido un ejercicio entretenido, y nos ha servido para hacer un repaso de muchas de las cosas que hemos aprendido hasta ahora. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.